con fe. Ahora disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos por DKR Visión, Supercable TV, Cable Max Siglo XXI, Telesar Cable TV, Cable Mundo y Usared Perú. Sintonice PBO. Señoras y señores, estamos con el doctor José Luis Ardón. Entre otras cosas, usted lo conoce porque sale en medios, pero además ha sido miembro del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, José Luis? Gracias por venir. Encantado, Che. Muchas gracias. Y tú has estado en el tribunal con Augusto Ferrero. Exactamente. Cuando era presidente Ferrero del tribunal. Sí. He sido el vicepresidente de Augusto. Tú has sido el vicepresidente de Augusto. Sí. Augusto claro. lo eligió el pleno presidente en diciembre del 2021. Correcto. Y a mí me eligieron vicepresidente. Correcto. He sido su vicepresidente, sí. Pero estuve yo 4 meses y medio, porque salimos en mayo del 2022. De acuerdo. ¿No? Augusto se quedó hasta septiembre del 2022, que venció su mandato. Sí. Entonces, de una manera muy elegante, dejó la presidencia, ¿no? Dejó la presidencia. Cosa que suena lógico, pero no es muy lógico, porque en otros casos no ha sido así. Así es. En realidad, él se ha debió prolongado, es una cosa muy rara, los mandatos. Claro, él debió ser elegido presidente en diciembre del 2019. A él le correspondía ser presidente, porque era el único magistrado que tenía mandato vigente. Correcto. En diciembre del 2019. Sin embargo, en el momento de la elección, cuando el entonces presidente Blume lanza su candidatura, otro magistrado lanzó otra candidatura. Entonces ahí Augusto se replegó y dijo que si se entendía que había un cambio en las tradiciones, la costumbre del tribunal, él prefería postular a la doctora Ledesma. O sea, fue una iniciativa de Augusto, ¿no? Augusto la lanza a Marianela y retira su candidatura, ¿no? Al encontrarse con la sorpresa, pues, de que había otro candidato más. Entonces, fue un gesto también, yo creo, de desprendimiento, sí, un gesto institucionalista, ¿no? Es verdad. Bueno, era un constitucionalista, era un melómano, adoraba la música. Sí, era un profundo conocedor de la música, sabía de música, la ópera, sí. Sabía de música, había sido embajador en Italia, pero yo antes conocía la ópera italiana muy bien, al dedillo. Así es, él en realidad había hecho su doctorado en Roma, ¿no? Entonces ya de joven había vivido en Roma y bueno, de familia italiana también por padre y por madre. Por padre y por madre. Entonces él era realmente un profundo conocedor de la música, me atrevería yo a decir, ¿no? Y de algunos otros temas de historia también, ¿no? Por ejemplo, Napoleón. Él tenía inclusive una serie de manuscritos, había ido coleccionando a lo largo de su vida una serie de manuscritos de Napoleón, ¿no? También él tiene investigaciones históricas sobre la figura de Garibaldi. Correcto. Estamos viendo en la foto a su padre, efectivamente, el doctor Raúl Ferrero Rebagliati. Y al hermano, y al otro. Y una cosa de la que se ha hablado poco con motivo del fallecimiento de Augusto ha sido su rol como nadador. Así es, él fue un nadador de primera línea. Claro, estuvo en las Olimpiadas de Tokio del año 62. Correctamente. ¿No? Entonces, yo recuerdo que el antiguo Estadio Nacional estaba su nombre entre unas olivos, ¿no? Entre unas palmas de olivo. Entonces, sí. Entonces él estuvo en Tokio, en las Olimpiadas de Tokio por el Perú. Era un gran deportista. Un gran deportista. Bueno, efectivamente todos lamentamos la muerte. Yo fui vecino de él bastante tiempo. Nos conocíamos un poco del barrio. Fui alumno de su padre en algún momento también. Y también amigo de la familia y también de su hermano, al que le trasladamos nuestro más sentido pésame, la verdad, por esta lamentable muerte de Augusto Ferrero. ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué sensación te deja el Perú en este momento? Las relaciones del legislativo, cómo se vienen ahora con una junta directiva. Los conflictos que en el pasado hemos tenido entre legislativo y tribunal constitucional, etcétera. ¿Cómo lo ves ahora en este momento? Yo veo que se está recomponiendo lentamente la institucionalidad, ¿no? Hemos estado en un punto extremadamente grave
me atrevería yo a decir que hemos estado a puertas de ingresar a un régimen totalitario, ¿no? Equiparable al de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua, ¿no? Entonces, felizmente se han dado una serie de situaciones y de reacciones de la gente que nos ha sacado de ese riesgo, ¿no? Ese riesgo todavía no termina de desaparecer, ¿no? Pero se está recomponiendo la institucionalidad, ¿no? Lo que ocurrió el 7 de diciembre, el golpe de Estado, en realidad el golpe de Estado fallido, ¿no? Creo que fue sumamente grave, pero yo quisiera hacer notar una cuestión que me he dado el trabajo de tomar el apunte, ¿ya? En algún momento que tuve tiempo me puse a revisar videos, ¿no? Y publicaciones de ese momento, ¿ya? Del 7. Del 7, ¿ya? Y el golpe de Estado fue 11 minutos, fue el discurso de Castillo. Y la primera reacción que hubo fue la tuya. Es algo muy importante, fue en el mismo minuto que termina él de hablar y tú inmediatamente estabas al aire y calificaste con toda propiedad que era un golpe de Estado, ¿no? No había otra forma de calificarlo. Ahora, felizmente, en la hora y 40 siguiente, hasta la 1:30 de la tarde, se sumaron muchísimas voces, ¿no? De congresistas, de instituciones, expresidentes. Hay que reconocer también, por ejemplo, a Humala, ¿no? Y al propio Vizcarra, que reaccionaron bien, ¿no? Oye, y funcionó la institucionalidad. Funcionó. Es una cosa que la gente probablemente no le da importancia a eso. Pero para mí es muy, muy llamativo eso. Funcionó la institucionalidad y la sociedad, porque también hubo una gran cantidad de gente que se pronunció en las cuentas, en las redes sociales, a pesar de que ya no tenían ningún cargo público, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Pero hay que hacer notar un silencio importante, y es el silencio del sistema electoral. Alguien que no dijo, esta boca es mía, fue el presidente del jurado de las elecciones, ni el jefe de la OMP, no dijeron nada, ¿no? Inclusive la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, me había olvidado eso. No dijeron nada, se quedaron callados. Entonces eso creo que es significativo. Pero la enorme mayoría de peruanos, ¿no? Y de instituciones reaccionaron de una manera enérgica, ¿no? Y contundente. Acá yo estaba al aire, efectivamente, y bueno, esa era... Yo esperaba la llegada de un jeep con un teniente. Sí, pues en realidad... Entonces yo le dije a los muchachos, ustedes no se preocupen, ustedes no conocen estas cosas, yo soy un poco mayor, yo voy a hablar con este caballero, que venga acá. Pero no, se produjo una reacción en cadena que a mí, te juro, me sorprendió. ¿Sabes por qué? Por la rapidez. Sí, así es. Fue muy rápido. Y lo que cierra la reacción es el comunicado de las Fuerzas Armadas y la policía, que fue a la 1:30 de la tarde, ¿no? O sea, más o menos 1:40 después, ¿no? Yo he perdido la noción de la hora, pero el trabajo que tú haces, cuando empaquetas esto, uno se da cuenta de las cosas. Claro, más gráficamente. Y también hay que reconocer a algunos ministros, ¿no? Empezando por Salas. Y también, por ejemplo, Landa, ¿no? Landa, que en otras cosas creo que se ha portado muy mal, pero acá se portó bien, porque rápidamente también renunció, así es. Igual también, por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Elvira Barros también reaccionó bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, ¿no? Y yo he visto después que en Estados Unidos han habido señalamientos y críticas. Tú sabes que hubo una foto de primera página del Wall Street Journal donde se veía a todas las bancadas en el centro del hemiciclo, ¿no? Abrazándose y celebrando lo que habían destituido a Castillo, ¿no? Entonces eso ha causado resquemor, pero es gente que no conoce a fondo la política peruana, porque realmente había que celebrar eso, sobre todo porque era más allá de las diferencias. Además había sido una votación enorme. Así es. La vacancia. Si no me equivoco, fue 105, 106 votos sobre 130. Eso es más de 4/5, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que para afuera se vendió la imagen de que lo han derrocado a Castillo. Entonces a mí me entrevistó un canal mexicano, yo no recuerdo cuál es,
¿Y cómo ve usted la deposición de Castillo? Pues, un momentito dije, ¿cuál deposición? Una deposición. Claro. Será vacado, porque ha dado un golpe. Dio un golpe. El presidente de la República No entendían eso afuera. y todos los funcionarios No públicos deben actuar dentro de sus atribuciones constitucionales, ¿no? Por cierto, la Constitución de ninguna manera le permite al jefe de Estado que cierre pues el Congreso sin ninguna razón, o que cierre el sistema de justicia, como él dijo, ¿no? Él habló del sistema de justicia y ahí incluyó al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? ¿Quién que habrá entendido por sistema de justicia? ¿Quién le habrá escrito esa parte? Bueno, es una cosa patética, pero es tragicómica. Por momentos tiene ribetes cómicos, pero la cosa tan primitiva sí. Los procedimientos tan burdos para esto. ¿Qué va a venir ahora esto? Mañana tenemos un mensaje a la nación, el primero de Dina Boluarte. Sí. La historia coloca a la gente en lugares impensados. La historia, la casualidad, Dios elige el cuadradito que quiera. Entonces ella se encuentra con una posición que sin duda no esperaba. ¿Y qué va a decir mañana? ¿Qué perfil va a mostrar? ¿Qué se puede esperar de lo que vaya a decir? ¿Qué te gustaría esperar a ti, por ejemplo, José Luis? Bueno, en primer lugar yo quisiera subrayar que me parece que el núcleo, ¿no?, que la rodea es un núcleo de calidad, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, me parece un hombre muy capaz, ¿no?, que tiene trayectoria, ¿no? Es verdad que, digamos, ha estado cercano, ¿no?, al gobierno de Ollanta Humala, no ha sido que yo recuerde si ha tenido algún cargo público ahí, pero yo lo he visto actuar como abogado en el Tribunal Constitucional. Evidentemente es un hombre preparado, ¿no? El ministro de Economía también es un funcionario de carrera del Banco Central de Reserva, es profesor en varias universidades, es también un hombre preparado y honesto, ¿no? La canciller también me parece que sus actuaciones son muy pertinentes. Entonces, ahí tenemos, sí, disculpa que sí. La Cancillería, yo creo que ha cosechado puntos, ha sacado puntos que no le hemos dado la suficiente importancia. Por ejemplo, el tema del acuerdo del Pacífico. Sí. Utilizarlo a Chile. Digamos, no todos los embajadores han, diríamos, han dado la batalla con tanta energía para explicar lo que ha pasado al Perú, pero han habido algunos casos muy notables, ¿no? El embajador de Perú en Londres, por ejemplo, que no recuerdo su nombre, hizo unas excelentes comunicaciones a los medios, ¿no?, muy claras, enérgicas, y no ha sido el único, ¿no? Entonces, felizmente, pues, yo veo sí una reacción, ¿no? Ha habido una reacción. Sí. Bueno. Y eso es lo principal. Correcto. Sí. Estabas pasando una lista de... Sí. Esos son, me parece que son los principales ministros. Ciertamente también incluiría ahí al ministro de Justicia, al doctor Maurate, ¿no?, que también me parece un hombre muy capaz. Y en fin, entonces veo que la presidenta tiene un equipo, por lo menos el núcleo de alta calidad, ¿no? Y eso me da una tranquilidad, ¿no? Ahora, hay que tener claro que este mensaje, ¿no?, es a 3 años del final del gobierno. O sea, es el momento de hacer algunas reformas importantes, ¿no? Es el momento de lanzarlas. Hay que ser muy conscientes de la importancia de la inversión privada, ¿no? Si no hay inversión privada, no va a haber generación de empleo. Entonces necesitamos dar algunos pasos importantes en esa dirección. Sí. Pero el déficit siempre del empleo que tenemos es una cosa que no podemos superar. Y el otro déficit es la informalidad, que no podemos superar. Así es. Estamos atrapados. Bueno, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Eso, efectivamente. El desempleo y la informalidad. Claro. Y no podemos superarlos. Sí. Hay medidas en el ámbito laboral, tributario, importantes, ¿no?, para hablar del tema económico, ¿no? En el tema político también hay ajustes que hacer, reformas políticas de las que se está hablando. Ya todas las fuerzas políticas creo que hay ahí un creciente consenso. ¿Cuál sería el paquete mínimo de reforma política que habría y que se podría hacer, José Luis? Bueno, tú sabes, hay una comisión consultiva
¿no? Sí. Que integro, Era colesterol. ¿no? Y nosotros hemos alcanzado un documento, entonces yo preferiría no Ajá. pronunciarme sobre eso porque... O sea, ya han entregado un documento Sí. ustedes. Ya hemos entregado, sí. No me digas, pero el contenido más o menos sobre qué es. Yo, permíteme por favor... Tampoco va a salir el contenido del documento. no hablar Pero sobre va a haber eso. tercer intento. ¿Incluye reformas políticas? Bueno, Ya respondió el doctor Sartón. ahí el tema Una es sonrisa. que las reformas políticas son responsabilidad final del Congreso, no del Ejecutivo. De acuerdo. El Ejecutivo de acuerdo. en todo caso puede promover algunas ideas, ¿no? Vamos a ver si lo hace, pero en todo caso ya hay que esperar el mensaje. Claro. Esto tiene que ver porque hemos tenido un primer mes un poco errático. ¿Te acuerdas? Cuando recién jura Dina, dice, me voy hasta el 26, le cae todo el mundo encima. Y después comienza a mandar proyectos para adelantar las elecciones. Entonces los que le habían caído encima tampoco quieren que se adelanten las elecciones. Y se queda la cosa ahí Exactamente. trancada. El Sí, tema sí, del sí. adelanto electoral, evidentemente ya no va, Sí. aparentemente. O puede ir. Puede ir, pero tiene que ser una decisión del Congreso y a mí me parece, en lo personal, yo creo que no sería muy Sería adecuado, mejor. Ajá. porque si se adelantan elecciones sin hacerse los cambios que se necesitan, no va a ser bueno. Por otro lado, hacer los cambios con una cercanía muy grande a un proceso electoral no es bueno, porque van a entrar ahí a los cálculos. Los cambios que se necesitan hay que hacerlos con la cabeza muy fría, ¿no? Y sin entrar en cálculos electorales. Entonces, yo pienso que lo mejor es que no se haga una reforma, ¿no? Y se mantenga la norma constitucional que da los 5 años. Así es, hasta el 26, pues, Sí. efectivamente. Bueno, y a ver qué pasa de aquí al 26, porque los llamados partidos políticos son membretes en gran parte. No sé si coincide con esto. Bueno, Yo veo- por supuesto. Ese Yo es veo que ahí hay una falla enorme de la base de la democracia. Exactamente. Ese es los partidos son, como decía Luis Alberto Sánchez, la bisagra entre la sociedad y el Estado. Entonces son el primer nivel del orden político. Y si no tenemos ese nivel bien, digamos, arreglado, funcional, entonces el segundo nivel, que ya es el Estado mismo, no va a tener una base adecuada. Porque cómo están llegando los señores congresistas al Congreso, qué clase de candidatura están haciendo. Primero, no tienen ninguna doctrina, ninguna ideología, nada. Ninguna base intelectual de nada. Se mira con desprecio eso. Segundo, no hay militancia, no hay carrera política, no hay nada, por lo tanto no hay responsabilidad. Y tercero, una vez instalados ahí, se salen y forman una cosa nueva. Exactamente. Y en eso también, ¿Cómo? lamentablemente, pues hay responsabilidad del Tribunal Constitucional. Porque no hay que olvidar que a principios del mandato de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso aprobó la ley antitransfugismo, la llamada ley antitransfugismo, que fue una reforma del reglamento del Congreso, ¿no? Lo que pretendió esa reforma fue exactamente lo que decía la Asociación Civil Transparencia. No, era una fórmula intermedia entre la fórmula española y la fórmula colombiana. En España, si tú te sales de tu partido durante una legislatura, vas a la berlina un año hasta que reinicie la siguiente legislatura. En Colombia tienes que irte al Congreso, es más drástica la fórmula colombiana. Acá lo que se propuso es que fueras a la berlina hasta el final del Congreso que integrabas, ¿no? Era algo muy razonable, ¿no? Sí. Lamentablemente el Tribunal Constitucional, del que yo fui parte, pero yo voté ciertamente en contra, Votaste en minoría. dijo que era inconstitucional, Claro. porque había tránsfugas buenos y malos. No, pues eso es una barbaridad. Un absurdo. Eso ¿no? eso fue una Porque absurdo. nadie va a decir, oye, yo me estoy yendo de mi partido por la plata. ¿no? No, claro Todos que van no. a encontrar algún pretexto Son ideológico. cuestiones alguna éticas, cuestión. Así es. todo es ético ahora. Todo Así es es. ético. Entonces, quien tumbó, la verdad, la ley antitransfugismo fue el Tribunal Constitucional. Sí, pues. En 2 procesos, ¿ah? Porque hubo después un segundo proceso que volvió a decir que era inconstitucional. Sí, Llegas al Congreso con un membrete, ¿no? claro, claro. No lo puedes abandonar. Bueno, te vas del cargo. Así es. Y eso tiene que estar asociado a la fragmentación. O sea, en Colombia la norma es tan drástica porque han tratado de esa manera de reducir la fragmentación, porque
todos nos damos cuenta que cuanto más bancadas hay, es más difícil la coordinación. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Ahora hemos llegado a 12 bancadas, que es una barbaridad, ¿no? Es imposible. Sobre todo, viendo lo siguiente, ¿no? Y es la participación relativa en el número de asientos en el Congreso. Porque en Inglaterra, en Reino Unido, por ejemplo, también tienen 10 bancas, pero 2 son los que ocupan el 90%. Claro. O sea, las otras son chiquititas. Es esto bipartidario con pequeñas excepciones. Claro, Bipartidario, claro. ¿no? Así es. En ciencia política hay una fórmula para medir la fragmentación legislativa que le llama, y el Perú tiene un nivel altísimo, ¿no? Sí. ¿Con qué países nos podemos comparar hoy con eso? Bueno, ciertamente Colombia tiene también una fragmentación muy alta. España no tanto, pero también, y por eso tiene el problema recurrente de la dificultad de formar gobierno. Hemos visto lo que ha pasado el domingo, ¿no? De repente en España se van a ir a una nueva elección. Seguramente deberían ir a nueva elección. Porque parece que la cosa está muy complicada. Sí, tanto Feijóo, por la izquierda como por la derecha. Feijóo no va a poder hacer mayoría porque tiene solamente a Vox, y esto habría que verlo también. Y por el otro lado, Sánchez, lo que pasa es que tiene un archipiélago enorme y tiene uno que se va a tener que tragar el zapazo de los independentistas catalanes. Así es. ¿Se lo podrá tragar? Pues hay un movimiento interno de los viejos socialistas diciendo que no, que haga un super pacto con el PP, sí, digamos. Pero eso parece remoto, ¿no? Claro, la derecha se ha quedado a 5 votos, ¿no? De 176, o sea, se ha quedado muy cerca, pero parece que es imposible conseguir esos votos que le faltan. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y a nosotros cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir a partir del 28 de julio? Vamos a tener que mayor sentido común. ¿Crees que va a primar un poco más el sentido común en el Congreso, en los proyectos que se hagan en el Congreso, para darnos un mínimo de respiro? Para lo que tú decías, si queremos empleo hay que verse en inversión. Claro. Y la inversión no la vamos a hacer por un milagro. Nos encantan los milagros, debo decir. Pero hasta donde yo sé, San Martín de Porres no tiene tanta plata, porque era más bien de ingresos modestos. Entonces, primará la sensatez, primará el sentido común en el Congreso. ¿Esta directiva, como la crees que puede ayudar a eso, la nueva directiva del Congreso? Me parece que se ha optado al final por el mal menor, ¿no? Sí. Yo que he integrado el Tribunal Constitucional comprendo perfectamente la decisión que se ha tenido que tomar, ¿no? Sí. La alternativa era peor, simplemente. Sí. Entonces, espero pues que, digamos, que ese gesto que ha tenido Valdemar Cerrón de jurar por la Asamblea Constituyente sea solamente para las tribunas, ¿no? Bueno, es un planteamiento, digamos, esto. Claro. No puedes esperar otra cosa. Sí. Sí, efectivamente. Yo sí creo que se necesitan reformas constitucionales, pero de ninguna manera sustituir toda la Constitución. Claro, eso sería muy infantil, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que nos encanta refundar siempre al Perú, pues. Claro. Tenemos esta manía. La refundación de la refundación, ¿no? Ya tenemos 12 constituciones en el Perú. 12. Hay que preservar esta. ¿No? Ha tenido un impacto muy positivo, evidente en la economía, y en el desarrollo. ¿Cuál es la constitución que más ha durado? La de 1860. La de 1860 duró 60 años, eso hasta 1920. Sí. Eso para el Perú es una eternidad. Claro. Bueno, para cualquier país te voy a decir, no es tan común. Claro. Hubo el año 1867 un intento de sustituirla, pues, pero hubo revolución en Arequipa, ¿no? Entonces se olvidaron de la Constitución del 67, duró un mes nada más y se reinstauró la de 1860. La Constitución del 60 la hizo un Congreso extraordinario que se convirtió en Congreso Constituyente, ¿no? Liderado por Bartolomé Herrera, ¿no? También estuvo José Silva Santisteban, un profesor de San Marcos que tuvo gran impacto, y ciertamente un gesto, o sea, fue precedido todo eso por un gesto de un arequipeño, ¿no? Sí. Pedro José Bustamante Alvisuri, que él renunció cuando el Congreso Extraordinario quiso vacar a Castilla y no tuvo respaldo eso, entonces él renunció. Y eso yo creo que ayudó a encarrilar al Perú en el orden constitucional. Sí. Bueno, de muy larga duración. Bueno, Arequipa siempre ha estado representada en las constituciones y en los congresos, ¿eh?
Así es. Siempre. Y desde el punto de vista político, no del punto de vista ya de la redacción del texto, pero sí, digamos, de crear las condiciones para, yo creo que el gesto de Bustamante Alvisuri fue clave. Sí. Sí, pues. Es de la historia de esa constitución. ¿Cómo recuerdas tus primeras fiestas patrias en Arequipa, José Luis? Ah, imagínate. Déjalo ahí, Sí. por favor. Vamos a entrar a eso después, porque tengo que ir a una pausa para leer unas menciones y volvemos con José Luis Sardón. Atención a lo siguiente, que la Universidad María Auxiliadora UMA es para ti que estudias y trabajas, que no te confundas. Ahora disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos por Cable Móvil, Impecable TV o Caney Telecomunicaciones. Operadora satelital del norte, Cable Telecom, Internet TV Tuyo, Cable Bill HD, sintonice PBO. Continuamos con el doctor José Luis Sardón. Hemos pasado revista a la coyuntura política actual, el rol actual del Tribunal Constitucional, y estábamos por conversar. Me interesaba saber cómo eran las primeras fiestas patrias que él recuerde en su natal Arequipa. Usted sabe que él es arequipeño, por supuesto, y no cualquiera puede ser arequipeño. ¿Cómo recuerdas tú tus fiestas patrias? Bueno, son recuerdos pues muy entrañables. Claro. Había el desfile en la Avenida de Independencia, el desfile militar también, ¿no? Mis abuelos maternos vivían cerca ahí, entonces yo he ido muchas veces a ver el desfile, ¿no? Con mi papá. Y bueno, era pues siempre eran dos grandes fiestas, ¿no? Que estaban cerca, el 28 de julio y luego venía el 15 de agosto. 15 de agosto. Así es. A los 15 días, a las 2 semanas. Que había la parada que organizaba el Club de Leones. Sí. Sí. Esa era la del 15 de agosto. La del 15 de agosto era de los Leones y la Leones. de 28 de julio era de los militares. ¿Tú has desfilado? He colegio? desfilado un par de veces, sí. ¿Has Estando en el desfilado colegio en he el desfilado 2 veces, sí. Claro. ¿Y qué? La mañana que tenías que desfilar, que tenías que estar seguramente muchas horas antes del comienzo del desfile. Claro. ¿Cómo te sentías? ¿Qué comentaban? ¿Qué te decían en tu casa? ¿Tus demás compañeros qué te decían? Bueno, todo era muy emocionante, Era ¿no? muy Había emocionante. mucha gente en las calles, Es ¿no? verdad. Era un súper evento, ¿no? Y era un desfile más o menos largo, ¿no? Ahora yo desfilé con los Boy Scouts de mi colegio. Ah, bueno. Sí, Ah, sí. bueno. En el grupo de Boy Scouts 2 veces he desfilado. Ah, bueno. Y también alguna vez, recuerdo, he dirigido el tránsito, porque El 30 de agosto. el 30 de agosto, exacto, era feriado de los policías, Feriado de entonces los ponían a los Boy policías, Scouts Santa a dirigir Rosa. el tránsito en la ciudad. Ah, sí, ¿te respetaban los Sí, automovilistas? sí, ¿no? sí. Ponía cara seria y respetaban perfectamente. Respeta a la gente, ¿no? Sí, sí. Cuando están los Boy Scouts. No sé si se sigue haciendo esto, ya yo perdí de vista un poco eso. Yo he visto todavía, pero no sé si últimamente se sigue haciendo eso. Claro. Ahora, yo soy de una generación que ha estado en el colegio durante el gobierno militar. Ok. Sí. En la primaria yo estuve en el Velascato, ¿no? Ok. En la secundaria Morales Bermúdez. Correcto. Lo recuerdo claramente. Sí. Correcto. Tiempos difíciles también. Tiempos difíciles. ¿Había premilitar, instrucción premilitar en tu colegio o no? No, No, en ese ya no momento había. ya no. Yo Ya sí no. tuve. Sí. Yo tenía mi uniforme, yo era extranjero, entonces me acuerdo que el instructor decía, usted se puede retirar. Le digo, ¿qué secretos voy a conocer del Estado? Le digo, pues, yo tenía mi uniforme y todo. Nosotros teníamos Hice un curso. tiro. Ajá. Teníamos uno que se llamaba PRN, que era Prácticas de Realidad Nacional. Que consistía en ir a ayudar al Hospital General, Ok. ¿no? Otro grupo iba a algunos pueblos jóvenes, ¿no? ¿Qué hacían en el hospital, por ejemplo? Ayudar a limpiar. A limpiar. limpiar los ¿Tú a dónde jardines. ibas? ¿Dónde te tocaba ir? Al a ti? Hospital General. Yo siempre iba al Hospital Hospital General. Sí, sí, sí. Pero era muy bueno, creo yo. Yo creo que es una buena práctica. Sí, sí. Conoces un poco La lo que es realidad del país. el Perú real. Claro, claro. Mira, yo he estudiado pues en un colegio jesuita igual que tú. Claro que sí. Sí, sí. Tú has En estudiado en San José, pues. En San José. Que a mi criterio era mucho mejor que el Inmaculada. Sí, Porque bueno, era más chiquito. primero porque era arequipeño, debe decir. No, sino porque era la mitad en tamaño. Claro, O el sea, tamaño, y yo sí. recuerdo cuando venían algunos del Inmaculada, nos contaban pues que tenían 4 secciones, ¿no? Sí, Era claro. muy grande. En cambio nosotros éramos 2 secciones. Entonces,
digamos, el ratio de jesuitas sobre el número era mucho mejor, ¿no? Había más presencia de los religiosos, sí. Bueno, el famoso Colegio San José de Arequipa, siempre nos hablaban a nosotros en Lima, el San José de Arequipa. Claro. Y bueno, después vino el San Ignacio Piura, otro jesuita, otro colegio Y el jesuita. Cristo Rey de Tacna. Cristo Rey de Tacna, ese sí ya no está mucho en mi radar, pero el de Arequipa no lo conocí, el de Piura sí ha ido. Y aquí en Desamparados había otro colegio también. Claro, otro colegio de Desamparados, por supuesto. Bueno, hay toda una formación, una cosa que te colocan, que te dan un poco los jesuitas, ¿no? Sí, claro. Ciertos instintos, digamos. El otro día ha sido el día de mi promoción del colegio. 60 años que hemos salido del colegio. 60 años. Entonces veía a mis compañeros de colegio, yo los veía igualitos, pero no éramos igualitos. No éramos igualitos. Sí, pues. Entonces pero en fin, es Arequipa es una cantera de juristas y de políticos. Sí, sí. Y el primer gran tenista peruano de todos los tiempos, Alejandro Olmedo, es arequipeño. Claro, Alejandro Olmedo. Era de la edad de mi padre. ¿De la edad de tu padre? Sí, sí. De la edad de tu padre. Del año 34, si no me equivoco. Claro. Sí. Campeón en la Davis. Así es. De Olmedo. Un fuera de serie. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Hemos tenido otro gran tenista hace poco también, pues, hijo de Gonzalo Galdos, pero no recuerdo el nombre del joven. Sí. Bueno, este estaba en el famoso Club Internacional, pues. Exactamente. Este chiquito. Sí, Su papá trabajaba ahí. Trabajaba ahí y después con el premio que consiguió el hijo, hizo una cancha de tenis en su casa, ¿no? Que era un gran lujo y había una pequeña academia ahí. Academia de tenis. ¿Arequipa sigue siendo importante para la formación del carácter de la gente? ¿Hay un carácter arequipeño o eso se ha ido disolviendo con el tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo creería que se mantiene, ¿no? Se mantiene. Sí, sí. Creería que se mantiene. Sí. Yo con el tribunal he tenido oportunidad pues, de ir con frecuencia a Arequipa, porque claro. En Arequipa se hacían las audiencias de los procesos principales, ¿no? Que eran los procesos de inconstitucionalidad y los competenciales. Entonces ahí tuvimos las audiencias hasta que vino la pandemia, ¿no? Y eso se suspendió. No sé si lo van a retomar, espero que sí. El tribunal tiene un pequeño local, pero muy bien puesto en Yanaguara, en la calle Misti, sí. Bueno, yo lamentablemente con la pandemia no he viajado a ninguna parte. A Iquitos viajé. A Arequipa hace tiempo que no voy. Ojalá pudiese ir en agosto. Lo veo un poco difícil, pero Arequipa siempre es importante para el Perú. Arequipa impone carácter. Claro. Recuerdo siempre a un gran político arequipeño, don Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio. Así es. Diputado elegido por primera vez el año 39. Bueno, en el siglo XX han habido dos presidentes muy importantes arequipeños. Pues, a principios del siglo, don Eduardo López de Romaña, claro, que fue presidente entre 1899 y 1903. Y luego, el año 1945 al 48, José Luis Bustamante Rivero. Claro. Así es. ¿Has conocido tú a Bustamante? Tú no lo has conocido a José Luis Bustamante Rivero era primo hermano de mi abuelo Javier, de mi abuelo materno, sí. Okay. Pero nunca lo llegué a conocer personalmente, ¿no? Yo era muy joven y varias veces recuerdo una tía mía aquí me dijo para ir, ¿no? Pero no se llegó a dar la oportunidad. Sí. Pero yo estoy en la directiva del patronato Bustamante Rivero. Hay un patronato pequeño, ¿no? Familiar, diría, que administra el legado, ¿no? De Bustamante Rivero. Hay un archivo, ¿no? Que está en la Universidad Católica de San Pablo, en Arequipa, ¿no? También hay una serie de cosas personales de él que están allí. Hay una sala de exhibición sobre Bustamante Rivero en la calle Palacio Viejo, un local de la Universidad Católica de San Pablo, y allí también incluye algunas cosas que yo he podido dar de mi familia, ¿no? Sí. ¿Tiene futuro el Perú? Estamos en un momento de verdadera depresión para mucha gente. Si tú ves analizas una encuesta de las últimas que salen y es para llorar. O sea, nadie quiere nada, nadie sabe nada. Que se vayan todos. ¿A dónde vamos? No sabemos.
hay un desánimo generalizado. Bueno, yo creo que hay que recordar lo que ha pasado el 7 de diciembre, ¿no? Si bien el 7 de diciembre hubo este intento, o este golpe, no fue intento, fue golpe de Estado, pero fue fallido en hora y media, o sea, el golpe duró hora y 40, ¿no? Hasta que se pronuncia la Fuerza Armada. Y por eso es que yo en algún momento hice ese recuento, porque me puse a ver los medios, la red, y hice la lista de todos los pronunciamientos, y es realmente impresionante, ¿no? O sea, yo creo que se tocó un hilo, ¿no?, en el alma del Perú y hubo una reacción. Entonces yo creo que hay que volver una y otra vez a esa reacción, hay que ver que sí es posible tener una visión compartida de futuro entre los peruanos, ¿no? Y tenemos que tener un futuro, ¿no? Tenemos que tener un futuro. Sí. Por otro lado, yo creo que hay que ser conscientes de que, digamos, que en todos lados hay problemas, y graves problemas, ¿no? En los Estados Unidos inclusive, en Europa, gravísimos problemas, en el resto de la región, o sea, no hay el paraíso, ¿no? Somos sociedades integradas por seres humanos que tenemos problemas de raíz, los seres humanos. Entonces hay que aceptar y hay que construir la casa de los hombres, ¿no? Hay una democracia bastante frágil, ¿eh?, en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Claro. Hay un montón de problemas sociales. Lo de Francia era impensable. Bueno, era pensable porque a Francia le gusta eso siempre. Pero lo último que ha habido en Francia, los incendios y las cosas, sí, totalmente fuera de cálculo. Así es. En España también. En España también. Mira, yo te quiero contar que mis colegas en el TC tuvieron el gesto generoso conmigo de hacerme, pues, yo he sido el tercer representante del Perú en la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia incluye a países no europeos, de América. Creo que hay 6 países, también del Asia, del África. Entonces es un foro que acá en Latinoamérica no tiene mayor trascendencia, pero en Europa tiene mucho impacto la Comisión de Venecia. Y yo he podido ir, no siempre, pero he ido a muchas sesiones de la comisión, están los debates, he participado en algunos debates, ¿no? Con los pequeños aportes que he podido hacer, pero yo veía graves problemas por todos lados. Por todos lados. Problemas constitucionales. Sí. Entonces, si hay alguien que piensa así, que allá no tienen conocimiento, no tienen información, hay graves problemas. Pensamos que somos solo los peruanos, esto solo le pasa al Perú. No es así. No es así. Por eso yo trato, en los pequeños editoriales que hago, siempre de leer un poco de prensa extranjera, decir cómo está Argentina, por ejemplo. La cosa de Argentina es patética. Por favor, Dios mío. Así es. Y así una serie de cosas más, ¿no? Fíjate, entonces, por ejemplo, si nos comparamos con la Argentina, la estabilidad monetaria del Perú es asombrosa, ¿no? En la Argentina es increíble. Ellos están asombrados. Así es. Y envidian al sol. Así es. Y cómo viven con este problema de, digamos, del dólar blue que le llaman. Sí, el dólar blue. ¿no? Que es y no es legal. Los tipos de cambios que han sacado son ya lo más exótico del mundo. Parece un jeroglífico hecho por un demente, la verdad. Y que tú vas a Buenos Aires y no sabes si es o no es legal, porque hay casas de cambio de municipalidades que te venden el dólar blue, hay otras que no, entonces las reglas son muy confusas ahí, ¿no? Entonces... en economía eso es lo peor que te puede pasar. Claro. Hay instituciones instituciones públicas que han funcionado muy bien. En primer lugar, el Banco Central, indudablemente. Nos ha manejado muy bien la moneda desde principios de los 90, son ya 30 años y confiemos en que eso se mantenga, ¿no? Ese buen manejo. Es curioso como acá nos quejamos siempre, por supuesto, no digo que sin razón, con razón también, pero en otros países ven al sol peruano como una especie de milagro. Es increíble, realmente increíble. Así es. El caso de los argentinos es patético. Bueno, y así estamos. Esperemos pues que encontremos nuestro camino como sociedad. A veces no es tan fácil, pero bueno, José Luis, te agradezco la visita. Encantado. Un honor, muy amable, un honor para que vengas por acá. Siempre saludos al equipo, por favor. Gracias. Muchas gracias. José Luis Ardón estuvo con nosotros. Señoras y señores, y tengo que recordarles algo.